El 24 de marzo de 1998, una joven estadounidense de 23 años desapareció de un crucero que navegaba por el Caribe. Su nombre era Amy Lynn Bradley. Había viajado junto a sus padres y su hermano a bordo del Rhapsody of the Seas, un barco de la compañía Royal Caribbean que realizaba un recorrido por varias islas del Caribe. Durante la madrugada, Amy fue vista por última vez en el balcón de la cabina familiar. Horas después, había desaparecido. No hubo señales de violencia. No se encontró ninguna nota. Y nadie pudo explicar con certeza qué ocurrió entre el último momento en que fue vista y el instante en que su familia descubrió que ya no estaba. La desaparición provocó una búsqueda inmediata dentro del crucero. Se revisaron camarotes, cubiertas y áreas comunes. Pero Amy no apareció. Con el paso de los años surgieron distintas teorías. Algunos investigadores consideraron la posibilidad de que hubiera caído al mar. Otros señalaron que podría haber abandonado el barco una vez que éste llegó a puerto. También aparecieron testigos que aseguraban haberla visto en distintos lugares del Caribe después de su desaparición. Ninguna de esas pistas permitió resolver el caso. Más de 2 décadas después, Amy Lynn Bradley continúa desaparecida. Y su historia sigue planteando una pregunta que hasta hoy no tiene una respuesta definitiva. ¿Cómo puede desaparecer una persona de un crucero con miles de pasajeros sin dejar rastro? Para entender por qué este caso continúa siendo uno de los mayores misterios sin resolver del Caribe, es necesario regresar al principio. A una familia de vacaciones. A un crucero que parecía transcurrir con normalidad. Y a una madrugada que cambió todo. ¿Quién era Amy Lynn Bradley? Amy Lynn Bradley nació el 12 de mayo de 1974 en el estado de Virginia, Estados Unidos. Era la hija de Ron y Eva Bradley y creció en una familia unida junto a su hermano menor, Brad. Quienes la conocieron la describían como una joven independiente, sociable y con una personalidad enérgica. Desde temprana edad mostró interés por el deporte y participó activamente en distintas actividades físicas. Durante sus años universitarios destacó como jugadora de baloncesto y desarrolló una reputación de persona disciplinada y competitiva. Tras finalizar sus estudios, Amy comenzó a planificar la siguiente etapa de su vida profesional. Tenía 23 años. Había terminado la universidad recientemente y se encontraba en un momento de transición, con nuevos proyectos y expectativas para el futuro. En marzo de 1998, la familia Bradley decidió realizar unas vacaciones por el Caribe. El viaje representaba una oportunidad para compartir tiempo juntos antes de que cada uno retomara sus responsabilidades cotidianas. Para ello reservaron un recorrido a bordo del Rhapsody of the Seas, un crucero de la compañía Royal Caribbean que visitaría varios destinos turísticos de la región. Nada hacía pensar que aquellas vacaciones terminarían convirtiéndose en una investigación internacional. Amy no tenía antecedentes de fugas. No había manifestado intención de desaparecer. Y según familiares y amigos, tampoco enfrentaba problemas que explicaran una decisión de ese tipo. Por esa razón, cuando desapareció durante el viaje, quienes la conocían tuvieron dificultades para aceptar que se hubiera marchado voluntariamente. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares en el Caribe pronto se transformó en un caso que permanecería sin resolver durante décadas. Y para comprender lo que ocurrió, es necesario regresar a los primeros días de aquel viaje a bordo del Rhapsody of the Seas. El crucero Rhapsody of the Seas. En marzo de 1998, Amy Lynn Bradley y su familia abordaron el Rhapsody of the Seas, un crucero operado por la compañía Royal Caribbean. El barco había partido desde Puerto Rico y realizaba un recorrido por distintos destinos del Caribe, incluyendo las Islas Vírgenes y Curazao. A bordo viajaban más de 2.000 pasajeros, además de cientos de tripulantes responsables de las operaciones, el entretenimiento y los servicios del crucero. Como en muchos viajes de este tipo, los días transcurrían entre excursiones, actividades recreativas, restaurantes, bares y espectáculos nocturnos. La familia Bradley ocupaba una cabina con balcón privado, ubicada en una de las cubiertas superiores del barco. Durante los primeros días del recorrido, no se reportó ningún incidente relacionado con Amy. La familia participó en las actividades habituales del crucero y compartió tiempo con otros pasajeros. Según los testimonios posteriores, Amy parecía disfrutar del viaje y mantenía una actitud completamente normal. El 23 de marzo, el crucero se encontraba navegando hacia Curazao, una isla situada frente a la costa norte de Sudamérica. La llegada estaba programada para la mañana siguiente. Esa noche, como muchos otros pasajeros,
Amy decidió asistir a algunas de las actividades de entretenimiento organizadas a bordo. Lo que parecía una noche más de vacaciones terminaría convirtiéndose en el último registro confirmado de su presencia en el barco. Y aunque cientos de personas estuvieron cerca de ella durante aquellas horas, nadie pudo explicar con certeza qué ocurrió después. La última noche. La noche del 23 de marzo de 1998 transcurrió con normalidad para la familia Bradley. Después de pasar el día participando en las actividades del crucero, Amy decidió asistir a la discoteca ubicada a bordo del Rhapsody of the Seas. Durante la noche estuvo acompañada por su hermano, Brad Bradley, y compartió tiempo con otros pasajeros que también se encontraban en el lugar. Varios testigos recordaron haber visto a Amy bailando y conversando en un ambiente que describieron como relajado y sin incidentes. Entre las personas con las que fue vista se encontraba un miembro de una de las bandas musicales que actuaban en el crucero. Años después, ese detalle recibiría atención por parte de los investigadores, aunque nunca se demostró que tuviera relación con la desaparición. Con el paso de las horas, la discoteca comenzó a vaciarse. Poco después de la 1 de la madrugada, Amy y su hermano abandonaron el lugar y regresaron juntos a la cabina familiar. Según el relato de Brad, ambos permanecieron conversando durante un tiempo en el balcón mientras el barco continuaba navegando hacia Curazao. Nada parecía fuera de lo normal. Amy se mostraba tranquila. No mencionó planes de abandonar el barco. No expresó preocupación alguna. Y tampoco dio señales de que algo estuviera ocurriendo. Cuando la conversación terminó, Brad se retiró a dormir. Amy permaneció despierta unos minutos más. Sería una de las últimas veces que alguien de su familia la vería con vida. Y durante las horas siguientes, una serie de observaciones aparentemente rutinarias se convertirían en los últimos registros conocidos de Amy Lynn Bradley a bordo del crucero. Las últimas horas antes de desaparecer. Durante la madrugada del 24 de marzo de 1998, Amy Lynn Bradley regresó a la cabina que compartía con sus padres y su hermano a bordo del Rhapsody of the Seas. Según el testimonio de Brad Bradley, ambos permanecieron conversando durante un tiempo en el balcón de la habitación después de abandonar la discoteca del crucero. La conversación terminó poco después. Brad se fue a dormir mientras Amy permanecía despierta. Horas más tarde, alrededor de las 5:30 de la mañana, Ron Bradley, el padre de Amy, se despertó brevemente. Al mirar hacia el balcón, observó a su hija sentada en una de las tumbonas de la cabina. Nada le llamó la atención. Amy parecía relajada y continuaba allí donde la habían visto por última vez. Ron volvió a acostarse. Aproximadamente media hora después, se despertó nuevamente. Esta vez, Amy ya no estaba. La tumbona seguía en el balcón. Sus cigarrillos y algunas pertenencias personales permanecían en la habitación. Pero Amy había desaparecido. Inicialmente, la familia pensó que podría haber salido a caminar por alguna de las cubiertas del barco o que se había levantado temprano para desayunar antes de la llegada a Curazao. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la preocupación comenzó a aumentar. Amy no respondía. Nadie sabía dónde se encontraba. Y ninguna de las personas cercanas a ella recordaba haberla visto abandonar la cabina. Aquellos minutos entre la última observación de Ron Bradley y el momento en que la familia descubrió su ausencia se convertirían en el periodo más importante de toda la investigación. Porque dentro de esa estrecha ventana de tiempo ocurrió algo que, hasta hoy, nadie ha podido explicar con certeza. Y mientras el crucero se acercaba a Curazao, la familia Bradley comenzaba a comprender que Amy no simplemente se había alejado de la habitación. Amy desaparece. Cuando Amy no regresó a la cabina, la preocupación de la familia comenzó a aumentar. Al principio, sus padres pensaron que podía haberse levantado temprano para recorrer el barco antes de la llegada a Curazao. No era una explicación imposible. Muchos pasajeros solían despertarse antes del atraque para observar la llegada al puerto o disfrutar de las vistas desde las cubiertas exteriores. Sin embargo, los minutos continuaron pasando. Amy no aparecía. Ron Bradley decidió salir a buscarla por las áreas cercanas de la embarcación. Recorrió varias cubiertas, revisó zonas comunes y preguntó a algunos miembros de la tripulación si la habían visto. Nadie pudo darle una respuesta. Mientras tanto, el barco se acercaba a Curazao y los pasajeros comenzaban a prepararse para desembarcar. La familia informó rápidamente la desaparición al personal del crucero y solicitó que se realizara una búsqueda inmediata. Según los Bradley, también pidieron que se retrasara el desembarque hasta determinar si Amy seguía a bordo. Sin embargo,
el proceso de llegada al puerto continuó. Durante las horas siguientes, tripulantes y personal de seguridad revisaron distintas áreas del barco. No encontraron señales de Amy. Tampoco se hallaron indicios claros que permitieran establecer qué había ocurrido durante la madrugada. La ausencia de respuestas generó nuevas preguntas. Si Amy seguía en el crucero, ¿dónde estaba? Y si ya no estaba a bordo, ¿cómo había logrado desaparecer sin que nadie lo advirtiera? A medida que avanzaba la mañana, la situación dejó de parecer una simple ausencia temporal. Amy Lynn Bradley había desaparecido. Y el tiempo que pasaba sin encontrarla comenzaba a convertirse en uno de los mayores obstáculos para reconstruir lo ocurrido. La búsqueda dentro del crucero. Una vez que la familia informó la desaparición de Amy, la atención se centró en una posibilidad inmediata, que todavía se encontrara a bordo del Rhapsody of the Seas. Durante las primeras horas de la mañana, miembros de la tripulación comenzaron a revisar distintas áreas del barco. Se inspeccionaron pasillos, salones, restaurantes, cubiertas exteriores y otros espacios accesibles para los pasajeros. La familia Bradley también participó activamente en la búsqueda. Ron y Brad recorrieron diferentes sectores del crucero preguntando a pasajeros y empleados si alguien había visto a Amy después de la madrugada. Nadie pudo aportar información concluyente. Uno de los principales problemas era el tiempo transcurrido desde la última vez que Amy había sido vista. Cuando se inició la búsqueda, el barco ya se encontraba llegando a Curazao y cientos de pasajeros se preparaban para desembarcar. Años después, la familia cuestionó la rapidez con la que se activaron los protocolos de búsqueda. Según los Bradley, si el crucero hubiera sido cerrado inmediatamente después del reporte, habría sido más fácil determinar si Amy seguía a bordo o si había abandonado la embarcación. La compañía Royal Caribbean sostuvo que se realizaron revisiones en distintas áreas del barco. Sin embargo, la desaparición nunca pudo ser explicada mediante los registros disponibles. No existían cámaras de seguridad que cubrieran todos los sectores relevantes. Tampoco apareció ninguna evidencia física que indicara dónde había estado Amy durante sus últimas horas. Con el paso de la mañana, una realidad comenzó a hacerse evidente. La búsqueda dentro del crucero no estaba produciendo resultados. Amy no aparecía en ninguna cubierta. Nadie afirmaba haberla visto después de cierto momento de la madrugada. Y mientras el barco completaba su llegada a Curazao, surgía una nueva posibilidad que cambiaría por completo la investigación. Amy podría ya no estar en el crucero. La llegada a Curazao. Durante la mañana del 24 de marzo de 1998, el Rhapsody of the Seas completó su llegada a Curazao, una isla situada en el sur del Caribe y uno de los destinos programados del viaje. Para entonces, la familia Bradley ya había informado la desaparición de Amy y la búsqueda dentro del barco se encontraba en marcha. Sin embargo, la situación se complicó por un factor que más tarde se convertiría en uno de los aspectos más controvertidos del caso. Mientras la familia intentaba localizar a Amy, los pasajeros comenzaron a desembarcar. Miles de personas abandonaron el crucero para realizar excursiones, visitar la ciudad o continuar con las actividades previstas para esa escala. Los Bradley solicitaron que se impidiera el desembarque hasta determinar si Amy seguía a bordo. Según la familia, esa medida no se adoptó de manera inmediata. Con el paso de las horas, surgió una posibilidad que preocupó especialmente a los investigadores. Si Amy había abandonado el barco antes o durante el desembarque, identificar sus movimientos sería mucho más difícil. Curazao recibía diariamente visitantes procedentes de distintos países y las opciones para desplazarse fuera del puerto eran numerosas. La investigación comenzó entonces a dividirse en dos escenarios principales. El primero era que Amy hubiera desaparecido dentro del crucero durante la madrugada. El segundo era que hubiera llegado a Curazao y abandonado la embarcación antes de ser localizada. Ninguna de las dos posibilidades podía descartarse. Y mientras las autoridades intentaban reconstruir los hechos, surgió la teoría que inicialmente parecía más sencilla de explicar. La posibilidad de que Amy hubiera caído al mar durante la madrugada. ¿Accidente o caída al mar? Desde los primeros días de la investigación, una de las hipótesis más consideradas fue que Amy hubiera caído accidentalmente al mar. La teoría parecía razonable a simple vista. La última vez que fue vista se encontraba en el balcón de la cabina familiar mientras el crucero navegaba hacia Curazao. Si hubiera perdido el equilibrio o sufrido algún accidente durante la madrugada, era posible que nadie lo hubiera presenciado. Además, el mar abierto dificultaba enormemente cualquier operación de búsqueda. Sin embargo,
Con el paso del tiempo comenzaron a surgir dudas sobre esa explicación. Amy tenía experiencia en actividades acuáticas y era considerada una buena nadadora. Sus familiares también señalaron que tenía miedo a las alturas, algo que, según ellos, hacía poco probable que se acercara de forma imprudente al borde del balcón. Los investigadores tampoco encontraron evidencia física que confirmara una caída. No hubo testigos. No se recuperó ningún cuerpo. Y no aparecieron objetos personales flotando en el agua o cerca de la ruta del crucero. Otro aspecto que llamó la atención fue la ausencia de indicios de una emergencia. Ningún pasajero reportó gritos, golpes o movimientos inusuales durante las horas en que Amy desapareció. A medida que la investigación avanzaba, la teoría del accidente continuó siendo considerada una posibilidad. Sin embargo, dejó de ser la única explicación viable. La falta de pruebas concluyentes abrió espacio para otras hipótesis. Especialmente cuando comenzaron a aparecer personas que aseguraban haber visto a Amy después de la llegada del barco a Curazao. Si esos testimonios eran ciertos, entonces Amy no había caído al mar. Y la investigación tendría que buscar respuestas en una dirección completamente distinta. Los testimonios que cambiaron el caso. Durante los meses posteriores a la desaparición, la investigación parecía avanzar sin resultados concretos. No existían pruebas que permitieran determinar qué había ocurrido dentro del crucero. Tampoco había evidencia que confirmara que Amy hubiera llegado a Curazao. Sin embargo, esa situación comenzó a cambiar cuando aparecieron varios testimonios que afirmaban haber visto a una mujer muy similar a Amy después de su desaparición. Uno de los primeros reportes surgió poco tiempo después del incidente. Una pasajera aseguró haber visto a Amy en compañía de un miembro de la banda musical del crucero durante las horas previas a su desaparición. Aunque la información llamó la atención de los investigadores, nunca se logró establecer una conexión directa entre ese encuentro y lo ocurrido posteriormente. Años más tarde apareció un testimonio que tendría un impacto mucho mayor. Un miembro de la Marina de los Estados Unidos afirmó que, mientras visitaba un burdel en Curazao a finales de la década de 1990, una mujer se acercó a él y le dijo que era Amy Bradley. Según su relato, la mujer le pidió ayuda y aseguró que no podía abandonar el lugar por su cuenta. El hombre declaró que no informó inmediatamente a las autoridades porque temía las consecuencias de reconocer públicamente que había estado en ese establecimiento. Cuando finalmente comunicó la información, habían pasado varios años. La demora hizo imposible verificar el testimonio de manera concluyente. A pesar de ello, la declaración generó un enorme interés porque coincidía con una teoría que comenzaba a ganar fuerza entre algunos investigadores. La posibilidad de que Amy no hubiera muerto durante la madrugada de su desaparición. Y que, por el contrario, hubiera sido vista con vida después de abandonar el crucero. Aquellos testimonios no resolvieron el caso. Pero cambiaron la dirección de la investigación. Porque por primera vez existían personas que afirmaban haber visto a Amy mucho después de que desapareciera del Rhapsody of the Seas. Y si alguno de esos relatos era cierto, entonces la explicación de lo ocurrido podía ser mucho más compleja de lo que se había pensado inicialmente. Los avistamientos posteriores. Con el paso de los años, la desaparición de Amy Lynn Bradley dejó de estar limitada a lo ocurrido dentro del crucero. A medida que el caso se hacía conocido en medios de comunicación de Estados Unidos y del Caribe, comenzaron a aparecer reportes de personas que afirmaban haber visto a una mujer muy parecida a Amy en distintos lugares. La mayoría de esos avistamientos nunca pudo ser verificada. Sin embargo, algunos recibieron suficiente atención como para ser investigados por las autoridades. Uno de los reportes más conocidos ocurrió en Curazao. Una mujer afirmó haber visto a una estadounidense que coincidía con la descripción física de Amy en compañía de dos hombres. Según su relato, la joven parecía incómoda y evitó mantener una conversación prolongada. La información fue comunicada posteriormente a los investigadores, aunque no fue posible confirmar la identidad de la persona observada. Años después surgieron nuevos testimonios en otras zonas del Caribe. Algunas personas aseguraron haber visto a una mujer similar a Amy trabajando en establecimientos nocturnos o desplazándose junto a individuos que parecían controlar sus movimientos. Ninguna de esas observaciones produjo pruebas definitivas. Sin embargo, todas compartían un elemento en común. La posibilidad de que Amy hubiera permanecido con vida después de abandonar el crucero. El episodio que más repercusión generó ocurrió en 2005. Ese año, la familia recibió información relacionada con una fotografía encontrada en Internet.
La imagen mostraba a una mujer cuya apariencia guardaba un notable parecido con Amy Bradley. Los familiares reconocieron similitudes físicas que les resultaron difíciles de ignorar. Las autoridades analizaron la fotografía, pero nunca pudieron confirmar de manera concluyente que la mujer retratada fuera Amy. A pesar de las investigaciones, ninguno de los avistamientos permitió localizarla. Cada nueva pista parecía abrir una posibilidad. Y poco después volvía a terminar en un callejón sin salida. Sin embargo, el conjunto de testimonios produjo un cambio importante en la percepción del caso. Porque cada vez resultaba más difícil descartar por completo la idea de que Amy hubiera sobrevivido a su desaparición. Y esa posibilidad llevó a los investigadores a examinar una teoría que, durante años, sería una de las más debatidas de toda la investigación. La teoría de la trata de personas. A medida que pasaban los años y la hipótesis de una caída accidental seguía sin poder demostrarse, comenzó a ganar fuerza otra posibilidad. La de que Amy Lynn Bradley hubiera sido víctima de una red de trata de personas. La teoría surgió a partir de varios elementos que, considerados de forma individual, no constituían una prueba. Pero juntos planteaban preguntas difíciles de ignorar. Uno de esos elementos eran los testimonios que afirmaban haber visto a Amy después de su desaparición. Algunos de esos relatos describían a una mujer que parecía encontrarse bajo la vigilancia de otras personas o que no podía desplazarse libremente. Ninguna de esas declaraciones pudo ser confirmada de manera definitiva. Sin embargo, coincidían con la idea de que Amy podría haber sido retenida contra su voluntad. Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la rapidez con la que desapareció. Si Amy había abandonado el crucero por sus propios medios, debía haberlo hecho sin llamar la atención de pasajeros, tripulantes o autoridades portuarias. Pero si había recibido ayuda o había sido trasladada por terceros, esa ausencia de registros resultaba más fácil de explicar. La fotografía encontrada en Internet años después también alimentó las sospechas. Aunque nunca se confirmó que la mujer retratada fuera Amy, quienes apoyaban esta teoría consideraban que la imagen era compatible con la posibilidad de que continuara con vida. La familia Bradley nunca descartó públicamente esta hipótesis. Por el contrario, durante años sostuvo que Amy podría haber sido secuestrada y trasladada fuera del crucero antes de que se iniciara una búsqueda efectiva. A pesar de ello, las autoridades nunca encontraron evidencia concluyente que demostrara la existencia de una organización involucrada en su desaparición. No hubo detenciones. No aparecieron testigos directos. Y tampoco se identificó a ninguna persona capaz de explicar qué ocurrió durante aquellas horas críticas de la madrugada. La teoría de la trata de personas continúa siendo una de las explicaciones más conocidas del caso. Pero también una de las más difíciles de probar. Porque después de décadas de investigación, sigue existiendo el mismo problema que ha acompañado al caso desde el principio. La ausencia de pruebas definitivas. Y ante esa falta de respuestas, la investigación terminó llegando a una instancia donde intervino la principal agencia federal encargada de los casos de personas desaparecidas en Estados Unidos. La investigación del FBI. A medida que los años transcurrían sin respuestas, la desaparición de Amy Lynn Bradley pasó de ser una búsqueda realizada principalmente por su familia y las autoridades locales a convertirse en un caso de interés para agencias federales de Estados Unidos. El FBI asumió un papel importante en la investigación debido a la naturaleza internacional del caso. Amy era ciudadana estadounidense. Había desaparecido en un crucero que navegaba fuera del territorio continental de Estados Unidos. Y muchas de las posibles pistas surgían en distintos países del Caribe. Los agentes revisaron testimonios, analizaron reportes de avistamientos y recopilaron información procedente de pasajeros, tripulantes y personas que afirmaban haber visto a Amy después de su desaparición. A lo largo de los años, varias de esas pistas fueron investigadas de manera formal. Sin embargo, ninguna permitió determinar con certeza dónde estaba Amy o qué había ocurrido durante las horas posteriores a su desaparición. El FBI también trabajó junto a otras agencias internacionales para evaluar posibles conexiones con redes criminales y verificar reportes recibidos desde distintos países. Algunas líneas de investigación parecían prometedoras inicialmente. Pero con frecuencia terminaban sin pruebas suficientes para avanzar. La dificultad principal seguía siendo la misma. No existía evidencia física que permitiera reconstruir los hechos. No había registros concluyentes de Amy después de la madrugada del 24 de marzo de 1998. Y cada nueva pista dependía, en gran medida, de testimonios imposibles de confirmar por completo.
A pesar de ello, el caso nunca fue cerrado. El FBI continuó manteniendo la desaparición de Amy Bradley como una investigación activa y periódicamente difundió información con la esperanza de obtener nuevos datos que permitieran esclarecer lo ocurrido. Con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a analizar todas las hipótesis disponibles. Y aunque ninguna podía demostrarse de manera definitiva, algunas teorías fueron consideradas más plausibles que otras por quienes han estudiado el caso durante décadas. La pregunta entonces dejó de ser únicamente qué ocurrió aquella madrugada. Y pasó a centrarse en algo igual de importante. ¿Cuál es la explicación que mejor encaja con todas las evidencias conocidas hasta hoy? Lo que creen hoy los investigadores. Después de más de 2 décadas de investigación, ninguna teoría ha logrado explicar por completo la desaparición de Amy Lynn Bradley. La falta de pruebas concluyentes ha impedido que las autoridades establezcan una versión definitiva de los hechos. Sin embargo, con el paso de los años, los investigadores han identificado algunas hipótesis que consideran más consistentes que otras. La posibilidad de una caída accidental al mar continúa siendo una explicación técnicamente posible. Amy desapareció mientras el crucero navegaba durante la madrugada y nunca se encontró evidencia que descartara completamente ese escenario. Pero la ausencia de testigos, la falta de pruebas físicas y los posteriores reportes de avistamientos han llevado a muchos investigadores a considerar que la situación podría haber sido más compleja. Otra línea de análisis sostiene que Amy pudo haber abandonado el barco por algún motivo desconocido una vez que el crucero llegó a Curazao. Sin embargo, quienes cuestionan esta teoría señalan que no existía un motivo claro para hacerlo y que nunca se encontró un rastro verificable de sus movimientos después de desaparecer. La hipótesis que más atención ha recibido con el paso de los años es la de una posible intervención de terceros. No necesariamente porque existan pruebas definitivas que la respalden, sino porque permite explicar algunos de los elementos más difíciles del caso. La desaparición en un espacio relativamente controlado. Los testimonios que surgieron posteriormente. Y la ausencia total de rastros durante décadas. Aún así, los propios investigadores reconocen que ninguna teoría resuelve todas las preguntas. Cada explicación presenta vacíos. Cada hipótesis depende de suposiciones que no han podido ser demostradas. Y ese es precisamente el motivo por el que el caso continúa sin resolverse. Hoy, la mayoría de quienes han estudiado la desaparición de Amy coinciden en un punto. Lo ocurrido durante aquellas pocas horas de la madrugada del 24 de marzo de 1998 sigue siendo la pieza clave del misterio. Porque fue en ese breve intervalo de tiempo donde Amy pasó de estar sentada en el balcón de su cabina a desaparecer sin dejar una sola respuesta verificable detrás. Y más de 28 años después, esa ventana de tiempo continúa siendo uno de los enigmas más desconcertantes en la historia de las personas desaparecidas en alta mar. 28 años después. Han pasado 28 años desde la desaparición de Amy Lynn Bradley. Durante todo ese tiempo, investigadores, periodistas y su propia familia han intentado responder una pregunta que sigue sin solución. ¿Qué ocurrió aquella madrugada a bordo del Rhapsody of the Seas? A pesar de las búsquedas, las investigaciones internacionales y los numerosos testimonios recopilados durante décadas, Amy nunca fue localizada. No se encontró evidencia definitiva que confirmara su muerte. Tampoco apareció una prueba concluyente de que hubiera sobrevivido después de abandonar el crucero. La incertidumbre continúa siendo la característica principal del caso. Hoy, Amy Lynn Bradley sigue figurando en las bases de datos de personas desaparecidas y su caso continúa siendo uno de los misterios más conocidos relacionados con cruceros. Porque incluso después de casi 3 décadas, los hechos fundamentales siguen siendo los mismos. Una joven de 23 años fue vista por última vez en el balcón de una cabina. Minutos después había desaparecido. No hubo una explicación confirmada. No hubo respuestas definitivas. Y no hubo un desenlace que permitiera cerrar la investigación. Tal vez cayó al mar y nunca pudo ser encontrada. Tal vez abandonó el barco por circunstancias que jamás llegaron a conocerse. O quizá ocurrió algo mucho más complejo durante aquellas horas en las que nadie pudo explicar dónde estuvo. Lo cierto es que, después de 28 años, el misterio permanece intacto. Y mientras no aparezca una prueba capaz de explicar qué ocurrió aquella madrugada de marzo de 1998, la desaparición de Amy Lynn Bradley seguirá siendo una de las incógnitas más desconcertantes de la historia moderna. Una historia que comenzó durante unas vacaciones familiares en el Caribe. ¿Amy Lynn Bradley cayó al mar aquella madrugada o logró abandonar el crucero y desaparecer entre miles de personas en Curazao?